Bueno, voy a explicar la resolución del ejercicio 5 del promocional del primer cuatrimestre de 2021. Entonces dice, proponer datasets de train y o test, esto es porque a veces solo va a alcanzar con train, de al menos 4 puntos cada uno y un modelo adecuado tal que cumpla lo pedido en cada ítem. Y los ítems son independientes entre sí, entonces el ítem A dice, una regresión cuyo MCE, mean square error, en test sea 0, pero en train sea 0,5. Entonces, lo primero, el MCE es una métrica de error respecto de alguna predicción en donde tenemos la sumatoria en I de los distintos puntos de Y sub I menos Y sombrerito, que es la predicción, sub I. Todo esto al cuadrado y todo esto se divide por N, que es la cantidad de puntos, entonces esta sumatoria va hasta N. Por otro lado, hay dos datasets. Uno que es de train, entonces la regresión se tiene que entrenar con eso, porque si no, no tiene sentido llamarlo de train. Y uno de test, en donde vamos a testearlo. Entonces, una regresión puede ser una regresión lineal, puede ser cualquier regresión, digamos. Puede ser un árbol, puede ser gradient boosting, puede ser cualquier cosa que prediga un número entero, digamos, que no sea clasificación. Puede ser un KNN de regresión, que no me acuerdo ahora si vimos, pero puede ser cualquier cosa. Una de las más sencillas era hacer una regresión lineal. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el error en train sea 0.5. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es una regresión, ¿no? Entonces, lo estaría bueno, digamos, elegir cuál es la regresión lineal antes de fijar los puntos, porque después podemos, con esa regresión lineal, elegir los puntos que queramos para que eso funcione. Entonces, no tengo el pulso como para hacer la derecha, pero vamos a poner acá en algún lado, por ejemplo en 2, una recta que sea una constante, y de x igual a 2 es nuestro modelo, y ahora tenemos que elegir un dataset de train que no solo justifique la existencia de esta recta, sino que además que esta recta se entrena por cuadrados mínimos, digamos, es una regresión lineal, que no importa, digamos, podría ser un árbol también. Ahora podemos hacer otro ejemplo, pero sino que además cumpla que el error en train sea 0.5. Entonces nuestros puntos de train, los vamos a poner en verdes, pueden ser, por ejemplo, decían que los datasets tenían de ser de al menos 4 puntos. Entonces puede ser un punto acá, otro punto acá y un punto acá y otro punto acá, ¿no? O, por ejemplo, algo más evidente, un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá, todos a la misma distancia, de forma tal que a la recta no le quede otra cosa que ser eso, ¿no? Vamos a elegir esta. Entonces, a esta distancia la vamos a llamar D. Entonces, nuestra recta, esto es el set de train. Entonces, calculemos el MCE para el set de train. El MCE en train es la sumatoria de 1 hasta 4 de los distintos puntos. Todo esto sobre 4. Y acá tenemos I sombrerito en I menos I, ahí está, eso al cuadrado. Entonces, para el primer punto, la predicción es 2. Y sombrerito es tal que está a distancia D de eso. Entonces, esta resta nos da D. Entonces, esta es la sumatoria de hasta 4 de D al cuadrado sobre 4. Y esto entonces nos termina dando 4d cuadrado sobre 4. El 4 se cancela, nos queda d cuadrado. Todavía no elegimos estos puntos, ¿no? Y d cuadrado tiene que ser igual a 0.5. Entonces despejamos esto y d nos da igual a raíz de, esto es raíz de 1/2, o sea 1 sobre raíz de 2. ¿No? Entonces, a fin de cuentas, el set de train es, no definimos los x, ¿no? Estos pueden ser cualquier x, puede ser 4 y 8, por decir algo. Entonces el set de train es 4 en x y en y, menos 1 sobre raíz de 2, por ejemplo, y después, 2 menos 1 sobre raíz de 2, porque estamos centrados en 2. Esta recta la pudimos centrar en 0 tranquilamente, para complicarnos menos todavía, mejor solución todavía. Después en 4, 2 más
1 sobre raíz de 2. Después en 8, de vuelta, 2 menos 1 sobre raíz de 2. Y después en 8 de vuelta, 2 más 1 sobre raíz de 2. Creo que había una forma más fácil de hacerlo de forma que los puntos queden a distancia 1. Varios lo hicieron así, ahora no me acuerdo cómo se hacía, pero bueno, despejando esto se logra. Bueno, y ahora tenemos que definir el set de test, ¿no? Y el set de test, la condición era que el MCE sea 0 en test. Entonces, nuestra recta es y de x igual a 2, y el set de test es cualquier cosa. En x y en y, acá es 1, 2, 3, 4, no importa, 2, 2, 2, 2. Y acá hay error 0, digamos. El error, la predicción, esta siempre va a ser igual al i de acá, y el error nos va a dar 0. Entonces no vamos a tener problema. Esto podría ser tranquilamente, por ejemplo, sí, un árbol, digamos, lo que sea, ¿no? Esto podemos armarlo con árboles. Había un ejemplo en donde lo armaban con árboles, entonces seguimos con el A. Había un ejemplo que estaba muy bueno. Vamos a ver cómo nos sale. Lo vamos a hacer en tiempo real para que también veamos cómo lo haríamos, ¿no? Entonces, supónganse que tenemos XY y acá lo que habían hecho era hacer en X1, 2 y acá 100, 101, algo así. Y en Y, ¿por qué hacían esto? Ahora les voy a mostrar qué pasa. Y en Y ponían acá 1, 1. ¿Cómo era? Ponían 1 más D. Y acá ponían 100, 100 y más D, ¿no? Entonces, el árbol, para regresionar, digamos, va a tener que probar todos los cortes. Pero como, nosotros armamos los números para que sean muy distintos en este punto, nos va a convenir hacer el corte acá, porque, digamos, no hay forma en que, digamos, si nosotros juntamos de alguna forma estos tres, el error va a ser gigante, digamos, si este D es muy chiquito, ¿no? Bueno, incluso si ese D no es muy chiquito, ¿no? Esto era una de las soluciones que habían hecho que me gustó. Incluso si juntamos estos tres, entonces no hace falta hacer los cortes del árbol para ver que el corte va a pasar acá. Entonces, el primer corte es x mayor a 2. Y de este lado, el árbol va a predecir el promedio de lo que está de lo que no es menor a 2. Entonces, esto es 2 más d sobre 2, ¿no? Y de este lado es 200 más d sobre 2. Y entonces tenemos que definir d de alguna forma que los errores nos den, nos den eso, 0.5. Entonces hagamos el error cuadrático medio, ¿no? Entonces, este era un poco más complicado, ¿no? Hacerlo así. Esto es, el MC acá es 1/4 y la sumatoria que ya conocemos. Entonces, para el primer punto, que es 1, predecimos 1 más d. Entonces, el error nos da 0. O sea, porque esto es, perdón, esto es 2 sobre 2, es 1 más d sobre 2, perdón, ahí está. Y esto es 100 más d sobre 2. Creo que incluso lo hicieron más fácil, pero bueno, o sea, no me acuerdo, o sea, yo lo estoy haciendo genérico porque como que les sabía, no sé, vieron la Matrix y vieron los números así nomás, pero para que salga así en vivo, bueno, pongo los numeritos, o por ahí ya lo hicieron antes y, bueno, no importa. Entonces, predigo para 1. El verdadero valor real es 1 más d, pero yo predigo 1 más d sobre 2. Resto eso y me queda d sobre 2 al cuadrado. En el siguiente, también el error es d sobre 2 al cuadrado. En el siguiente, también el error es d sobre 2 al cuadrado. Y en el siguiente, también es d sobre 2 al cuadrado. Esto está 4 veces, entonces esto nos da, o sea, se cancela. Esto es 4 por d sobre 2 al cuadrado sobre 1/4. Se va el 4 con el 4. Y nos queda d sobre 2 al cuadrado igual a 0.5. Y si despejamos esto, nos queda esto nos queda d cuadrado sobre 4 igual a 0.5. Multiplicamos por 4 este lado y d cuadrado nos queda
igual a 2, entonces D es igual a raíz de 2, algo así. No me están saliendo los casos en donde D nos queda 1 y es más fácil, pero bueno, esas soluciones estaban buenas. A mí en este momento no se me están ocurriendo. Entonces, el dataset es básicamente este que está acá con D igual a raíz sobre 2. Después, ¿cómo es? Ahora tenemos que definir el de test. El de test sencillamente será, puede ser x, y. El de test siempre es como el más fácil, porque acá tiene que dar 0. Entonces, básicamente hay que hacer lo que predice el modelo. 1, 1, 1 más raíz de 2 sobre 2, 1 más raíz de 2 sobre 2. Y acá puede ser 100, acá le podemos poner 1.5 si queremos, total es lo mismo. 101, 1 más raíz de 2 sobre 2, no, es 100 más raíz de 2 sobre 2, 100 más raíz de 2 sobre 2. Y así, bueno, hay soluciones con gradient boosting, hay otro tipo de soluciones, pero esta sería la solución del ejercicio A. Entonces ahora vamos a pasar al ejercicio B. Dice, este se hacía con Excel, más sencillito, se puede hacer una tablita, pero bueno, lo vamos a hacer acá a mano. Entonces, dice, dos modelos de los que se conoce, me parece que no se está viendo, de los que se conoce únicamente su probabilidad de salida isomérito, uno cuyas predicciones tienen una accuracy de 0.5 en train y el otro con accuracy de 0.7 en train. Entonces, primero tenemos que lograr esos dos modelitos, ¿no? Entonces, nos creamos digamos, isombrerito 1 es las predicciones del modelo 1, isombrerito 2 es las predicciones del modelo 2 y I es la posta, digamos. Y vamos a simplificar, bueno, entonces, y promediados nos dan 0,8 en train. Estos números 0.5, 0.7, 0,8, digamos, está por lo menos dividiendo en 10 abajo a todos, porque es 8 sobre 10, 7 sobre 10, 5 sobre 10. No hay forma de hacer esto con menos de 10 puntos, me parece. Entonces, el dataset hay que hacerlo con 10 puntos. Y voy a ponerle todo 0, porque es más fácil el problema. Entonces acá tenemos 5. Creo que ya tenemos... Ahí está, ahí tenemos 10. Entonces, bueno, el primer modelo tiene que tener accuracy 0.5. Entonces, hacemos que prediga 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Y ahí, con estas probabilidades, ya predijo bien los primeros. Voy a dividir la línea acá punteada porque si no me va a costar. Los primeros 5 puntos. Los segundos 5 puntos los tiene que pifiar. 0.9, 0.9, 0.9, 0.9 y 0.9. Entonces, con esto, digamos, estas probabilidades predicen 1. Entonces, ahí falla. Entonces, le pone bien 5 veces y la pifia 5. Y 2 tiene que hacer lo mismo 7 veces. Entonces, acá podemos poner 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Ah, esto no va. Bueno, borré todo. 0.1. Bien, y ahora 2 veces más le tiene que pegar bien. 0.1, 0.1. Y ahora estos tres, cualquier cosa que sea mayor arriba de 0.5 le va a pifiar. Pero lo podemos guardar para después. Entonces, dice que con averaging de su probabilidad, averaging es una forma de hacer ensamble que consiste básicamente en sumar las dos probabilidades, promediarlas. Entonces, I1 más I2 dividido 2, esto me da 0.1, ese está bien, 0.1 está bien, 0.1 está bien, 0.1 está bien, 0.1 está bien. Y acá ya tenemos 5 bien, tiene que pegarle a 8 bien. Entonces, acá que me da 0.1 y 0.9 me da 0.5. Ese es un problema. Entonces, acá le agregamos 0. Pongámosle 0.05. 0.05. Y ahí nos da, no importa, algo menor a... Pongámosle 0. Pongámosle 0 directamente. Total, podemos predecir 0. ¿Para qué? 0, 0 a las probabilidades. Y acá me da entonces 0.45. O sea, ya acá es correcto. Esta predicción es correcta. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 predicciones correctas. Entonces ahora le tenemos que tenemos que pegar a una más. Pero este que está acá no le puede pegar a una más. Entonces, ok. Vamos a llenar esto. Entonces, este le tenía que pifiar a las últimas 3 que quedaban. 0.9, 0.9. Vamos a hacerlo más.
Ok, vamos a hacerlo. Entonces, este le tiene que pifiar, ¿no? Vamos a ponerle 0.9, 0.9. Esto con un Excel se ajusta mucho más fácil. Y acá nos queda 0.9, 0.9, 0.9. Y le pifia a las 3, ¿no? Necesitamos que el del promedio, le pegue bien a una más, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es... Ahora tenés donde tenemos que empezar el intercambio. A este le ponemos 0.9 y hacemos que le pifie. Y a este le ponemos 0.1 y hacemos que le pegue, ¿no? Entonces ahora este de vuelta está balanceado en 0.5 de accuracy. Este sigue en 0.7 y este lo queremos en 0.8. Entonces ahora a este le tiene que pifiar, ¿no? Pero vamos a hacer que le pifee por 0.51, ¿no? Y entonces ahora este promedio de acá, 0.51, qué mal número, 0.6, por decir algo, ¿no? Entonces el promedio entre 0.6 y 0.1, entre 6 y 1 hay 5, me da 0.35. Y ahí este le pega a 1 que este no le había pegado. 0.8 la cura. Y entonces vamos a repasar cuáles son las predicciones que está bien. Esta. No, esta no. Y esta. Ahí tenemos las 5 de ahí. Después tenemos esta y esta. Y de este lado tenemos las 8 que tienen que ser. Entonces, bueno, nada, ahí lo terminamos, ¿no? Esto si se hacía, digamos, una tablita de Excel con el valor real y contando los mises, o no sé, ni siquiera hacía falta contar los mises, por ahí los podía ver uno o anotar uno, pero te haces dos tablitas de 10, la tablita de las 10 labels, y acá de este lado te pones el promedio. Y con eso, bueno, vas probando numeritos. Esto de cambiar ahora, te cambio este 0,1 acá y este otro acá, se hace un poquito más fácil, pero si no en un cuaderno es tachar como me vieron hacer, ¿no? Eso era, digamos, acá lo que se quería ver era que entendían que por ahí, digamos, los ensambles pueden llegar a mejorar. ¿Por qué dos modelos malos pueden dar mejor que juntos? Que lo que dan individualmente, ¿no? O sea, incluso un modelo que es muy malo, mucho peor que el otro, lo ayuda mucho más al otro, quizá. Bueno, el C decía: un árbol de decisión entrenado sobre el dataset de train cuyas variables de entrada son el binary encoding de una variable categórica de al menos 3 clases. Y esto es binary encoding, no one hot encoding. Entonces, binary encoding lo que hace es, tengo la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4... Bueno, mala idea, ¿no? Voy a ponerle letras porque si no se va a marear con lo que voy a hacer. La clase A, la clase B, la clase C, la clase D, la clase E. Y pasa, digamos, esto les asigna un número. Entonces esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Y esta es la 4, ¿no? Entonces, después pasa ese número a binario. 0, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0, 0. Y después esto lo encodea de la siguiente manera, ¿no? Entonces te queda feature 1, feature 2, feature 3. Y te queda, si la categoría es A, B, C, D, E, te queda 0, 0, 0. Por el 0, 0 inicial, acá hay un 0 más implícito. Después te queda 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Y así, se pueden agregar todas las clases que uno quiera, pero es como que se comprime el encoding de esta manera. Entonces te pedían que estas clases al menos fueran 3. O sea, podían ser estas 3, por ejemplo, las clases. Y entonces el binary encoding va a tener 2 features. Entonces, básicamente, una vez que entendimos cómo es binary encoding, las clases nos podemos olvidar y podemos agarrar y armar un dataset. F2 y la label, que vamos a hacer la binaria, una clasificación de 0, 1. Entonces, nos dice que la accuracy sobre el dataset de train tiene que ser 0,75. 0,75 son 3 cuartos, entonces 3 cuartos o 6 octavos o 9 doceavos, o sea, el dataset tiene que ser un múltiplo de 4. Como nos dice que el dataset tiene que ser de al menos 4 puntos, lo vamos a hacer de 4 a ver qué nos sale. Entonces, vamos a poner una label acá, 1, 1, 0, 0, y
Acá voy a inventarme una cosa más, que sea 3, y ya vimos que esto era... Voy a sacar el 0 implícito porque ya no significa nada. Bueno, chao, borro de vuelta y le pongo de vuelta. Entonces esto es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, nosotros tenemos que inventar algo acá que nos haga armar un árbol que tenga accuracy 0.75 en train. Cualquier árbol. Entonces, bueno, podemos ir probando, ¿no? Digamos, lo ideal es que el árbol para mí sea de nivel 1, ya que tenemos dos features, digamos. Si el árbol es de nivel 2, ya es muy probable que la accuracy sea, incluso tiene 3 cortes, es muy difícil que la accuracy no sea 1 si el árbol es de nivel 2. Entonces, vamos a intentar que sea de nivel 1. ¿Cómo intentamos que sea de nivel 1? Vamos a intentar que un feature no sirva para nada, en primer lugar, para que sí os... Bueno, está bien, vamos a poner primero cualquier cosa. Se puede empezar de varias maneras esto, ¿no? Taca, 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 ¿no? Ahí tenemos las 4 clases. Y si vemos esto ahora, digamos, si estamos apurados no hace falta calcular la entropía, pero lo que vamos a ver es que cuando este feature de acá es 1, digamos, la mitad de las veces es 1 y la mitad de las veces es 0. Cuando este es 0, la mitad de las veces es 0 y la mitad de las veces es 1. Entonces, este feature no sirve para nada, es una porquería. Por el contrario, este otro feature de acá es el que va a tomar el árbol y además hace que el árbol tenga accuracy 1, porque todas las veces que vale 1, el label es 0 y todas las veces que vale 0, el label es 1. Entonces, esto no nos sirve. Pero podemos hacer que este feature sea un poquito peor. O sea, que sea mejor que el otro, pero que sea un poquito peor. ¿Cómo hacemos eso? Le metemos un 0 acá. Y ahora, bueno, nada, ahora lo que podemos hacer es armar el árbol, ¿no? Y sabemos que va a tomar F1 como el primer feature. Y si F1 es igual a 1, va a predecir 0. Y si F1 es igual a 0, va a predecir 1. Entonces, bueno, este es nuestro dataset de train, ¿no? Es el que estábamos armando. Entonces, lo que va a pasar es que si nosotros predecimos con este árbol, ponemos acá el i sombrerito, para el primer caso, F1 igual a 0, esto va a predecir 1. Después va a predecir 1, después va a predecir 0 y después va a predecir 1. Accuracy de esto, 0.75, porque este está mal. El resto está bien. Y nada, hay varias variaciones de estos. Hay algunos que lo hicieron con 8 datos, otros con 12 datos. Y nada, y hay otros que lo hicieron con one hot encoding, eso restaba un poquito, digamos, había que estar atento a saber lo que era binary encoding, pero bueno. Y bueno, también restaba muy poquito no haber puesto la entropía, porque muchas veces lo armaban de tal forma que era muy obvio. Entonces es como, dale, me estás haciendo poner la entropía, tipo, te lo armé para que fuera obvio que este feature no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, hubo ahí también varias soluciones. Y después el que hizo la mayoría, el que hizo la minoría fue el B. Pero el D, A, C y D estuvo bastante parejo, pero el D por un poquito más es el que hizo la mayoría. Sobre todo creo que el primero que encaraban. Entonces dice, un KNN entrenado sobre el dataset de train con K2 que clasifique mal más de la mitad de los puntos de test. Acá un detalle que tiene que ver con una noción de KNN que algunas personas no la pifiaron en eso. Y es que supónganse, ¿cómo lo explico? No, vamos a hacer que las cruces son de test y los círculos son de train. ¿No? Entonces, voy a ponerle colores, pero estos son todos de train, ¿no? Ahí está suficiente y... digamos, lo que hace KNN, mucha gente hizo, bueno, mucha gente, algunos hicieron un solo dataset y dijeron KNN no entrena, entonces el dataset es 1, y lo que hicieron fue medir la accuracy, o sea, que clasifique mal en los puntos de train. Y lo que cambia, digamos, el train del test en KNN es que los de train es como que se guardan y se usan para predecir con los de test. Entonces, cuando vos querés predecir este punto de acá, los que tenés son estos. Este no lo tenés, porque es de test. Entonces, no es un solo dataset. Vos entrenás con uno y después con el otro, que tiene otros puntos, testeás buscando a los vecinos sobre el dataset de train. Esa fue usar un solo dataset fue alguno de los errores. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo rápido de cómo se podía armar esto. Entonces, nosotros vamos a seguir la misma notación, circulito es train, X es test.
Queremos que clasifique mal más de la mitad de los puntos de test y los datasets tienen que tener al menos 4 puntos cada uno. Entonces, train test, ¿no? Acá restaba, ¿qué había que hacer? Definir cuál era la distancia que estaba usando KNN, que es un hiperparámetro. Y bueno, nada, calcular las distancias también, aunque restaba muy poquito no calcularlas, en algunos casos era obvio. Pero más fácil todavía que este plot, o sea, el plot era bastante aclarador, pero en 2D, digo, esto es en 2 dimensiones. Incluso uno podía hacerlo más sencillo todavía. Podía decir train 1A, 2A, 100B, 101B, ¿no? Y test 1B, 2B, 100A, 101A. Por supuesto, para hacer esto hay que entender que se puede hacer en una dimensión, decir que la distancia es Manhattan. Tampoco restaba tanto no decirlo, porque bueno, si no es Manhattan es Euclidia y equivale a lo mismo. O pues, en una dimensión es como que ni siquiera hace falta como hacer las cuentas o decir cuál es la distancia, cuál va a ser, digamos. Y nada, pero siempre está bueno decirlo, es un hiperparámetro del modelo. Y nada, digamos, usar la... digamos, a esto se reducía el KNN, digamos, quizá decir incluso, no sé, este tiene sus vecinos de este, pero es una pavada, digamos, se ve que es así, para este caso. Si haces el ejemplo así, casi que no tenés que escribir las distancias. Otro error común era, y estaba para confundir un poquito, y era que K es igual a 2, y digamos, lo que pasa cuando K es igual a 2 es que, supongamos de vuelta, vamos al plano, si yo tengo esto y esto, ¿no? Y este es mi punto de test. Sus dos vecinos más cercanos son este y este, ¿no? Y digamos, este punto tiene probabilidad de 0,5 de ser de una clase y 0,5 de ser de la otra. Y es como una indeterminación. Lo que hicieron muchos fue usar eso para decir que los puntos que estaban bajo esta indeterminación se clasificaban mal. Y eso restaba algo, porque no es del todo correcto. KNN, cuando pasa estas cosas, y vos le decís predecime, tiene que tomar una decisión, digamos. Digamos, ordena, de alguna forma, no sé, dice, le doy prioridad al rojo antes que al... Perdón, esto es mayor. Antes que al azul. Y entonces, para desempatar, si el azul está entre el desempate, elijo siempre azul. KNN no puede saber cuál es la label real, entonces no puede definir, digamos, predecir esa indeterminación de forma tal que siempre se equivoque. Tiene que tomar una decisión. Digamos, no era necesario plantear nada en donde dos vecinos sean de distinto color. No era necesario. Y no era necesario que clasifique mal todos los puntos. Con que clasifique mal más de la mitad también, digamos. Entonces eso tenía varias variaciones. Se podía hacer en el plano, se podían hacer dibujitos, se podía hacer ahí en una dimensión. Pero esa sería la solución, digamos. Y este era, creo yo, el más rápido, o sea, ustedes lo vieron, eran dos tablitas, creo que era el más rápido de descartar. Quizá el más lento, sobre todo sin usar Excel, era el B o el A, dependiendo qué regresión uses. Algunos tuvieron mucha suerte o estuvieron muy iluminados en el A y nada, no les quedó ningún raíz de 2 en ningún lado. A mí no me acaba de salir, pero es una cuestión de por ahí hacer las cuentas y te toca, digamos. Pero bueno, te armás un dataset y le pones algún D y lo armás de tal forma que capaz te toca, no te toca, no. Quizás si no ponía el D en 2 puntos y lo ponía en uno solo, me aparecía un 1. No se me ocurre, no me acuerdo ahora cómo lo hicieron. Pero bueno, esa sería la solución de los 4 incisos del ejercicio 5. Espero que les haya servido.